Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Es un placer compartir con vosotros el estudio de la Palabra de Dios. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de la salvación en el libro de Romanos. Concretamente trataremos el 9º tema que lleva como título Ninguna condenación. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy contento, de verdad, muy feliz por aprovechar esta oportunidad de poder abrir la palabra de Dios y llenarnos de su sabiduría. También está con nosotros Sara Pastor. Bienvenida, Sara. Gracias. Como siempre es un placer estar aquí con todos vosotros. Y os presento también a Israel Guntín. ¿Qué tal, Isra? Muchas gracias. Darle también un saludo desde aquí a todos los que siguen el programa, allí donde estén. Antes de comenzar, queremos invitaros a visitar quecurso.com, el sitio web donde podéis encontrar cursos útiles y gratuitos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Romanos 8 es la respuesta de Pablo a Romanos 7. En ese capítulo, en el Romanos 7, Pablo habla de frustración, fracaso y condenación. En el 8, sin embargo, la condenación ha desaparecido y es sustituida por la libertad y la victoria por medio de Jesucristo. Pablo decía en Romanos 7 que si te niegas a aceptar a Jesucristo, la miserable experiencia de Romanos 7 será tuya también. Serás esclavo del pecado, incapaz de hacer lo que decidas hacer. En Romanos 8 dice que Cristo Jesús te ofrece la liberación del pecado y la libertad de hacer el bien que quieres, pero que tu cuerpo no lo permitirá. Pablo sigue explicando que esta libertad fue comprada a un costo infinito. Cristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí la humanidad. Era la única manera que podía relacionarse con nosotros, ser nuestro ejemplo perfecto y convertirse en sustituto, de tal manera que murió en nuestro lugar. Él vino en semejanza, como dice Romanos 8:3, semejanza de carne de pecado. Como resultado, los justos requerimientos de la ley pueden cumplirse en nosotros, como especifica Romanos 8:4. En otras palabras, para los que creen, Cristo posibilitó la victoria sobre el pecado, como así también el cumplimiento de los requerimientos positivos de la ley, no como un medio de salvación, sino como resultado de ello. La obediencia a la ley no ha sido ni podrá ser un medio de salvación. Este fue el mensaje de Pablo y el de Lutero, y debe ser también el nuestro. Vamos a comenzar leyendo el primer versículo de este capítulo que vamos a comentar en el programa de hoy. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. ¿Qué significa eso? Porque pienso que esto debe representar algo muy bueno, ¿no? Es algo maravilloso porque es la respuesta a lo que viene Pablo hablando en los versículos anteriores. La lucha del cristiano, el cristiano cuando conoce a Jesús va a tener que afrontar todavía el problema del pecado y va a sentir dentro de sí mismo pues, ese conflicto que muchas veces deriva para muchas personas en el abandono total del seguir pues, en la gracia, porque es consciente de que ve que todavía su condición sigue siendo igual, y otras personas pues, que derivado de esto entienden, pues, caen en el problema del legalismo. Entonces Pablo aquí lo que trata es de enseñarnos a cada uno de los creyentes, también de nosotros en la actualidad, pues es el hecho de que ese conflicto forma parte de la normalidad dentro del creyente. Y a pesar de que nosotros podamos ser conscientes de ese conflicto y muchas veces pues, sentirnos tristes y desmotivados, debemos de saber que en Cristo Jesús podemos encontrar pues, lo que es la gracia de Dios. Y es muy bonito porque dice, ninguna condenación hay.
O sea, ninguna condenación hay. Si Cristo no te condena, ¿quién eres tú para condenarte? Cuando el pecado entró en el mundo, Adán y Eva estaban bajo el pecado. Sin embargo, Jesús vino a hacer con ellos el pacto de la gracia, aun sabiendo que el pecado era un problema. Así que Jesús, en este propósito y este proyecto que tiene del plan de salvación, es una demostración clara de que Él sabe que el pecado es un problema, pero Él ha arreglado el problema del pecado. Entonces, aquellos que hemos aceptado a Jesús, se nos invita a que vayamos a Jesús cada día y que le pongamos nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, porque esto es un tema de fe, no es un tema de sentimientos. Y lo bonito de todo, por lo menos lo que me dice a mí, este versículo es: en ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es para aquellos que caminan con Jesús, que van a buscar su gracia, que son conscientes de que no tienen nada que ofrecerle y sobre todo que se ha establecido una relación entre Cristo y ellos indestructible. Es decir, no hay nada que esta gracia, que esta nueva vida en Cristo Jesús pueda romper, sino todo lo contrario, debería de fortalecerla cada vez más. Vamos a leer ahora el versículo 2 para analizarlo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué libera a una persona de la esclavitud del pecado? Bueno, aquí está muy claro, dice que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué se refiere a esto? El plan de salvación que Dios pacta con su Hijo, ¿no? En cuanto Adán y Eva pecan, piensan una solución para salvarnos. Y eso pasa por la vida de Jesús en este mundo, en las mismas condiciones de ser humano que nosotros, su muerte sin haber pecado y su resurrección posterior. Esos tres hechos son los que nos dan pie a que nosotros, teniendo fe en Jesús, podamos ser librados del pecado. No depende de nosotros, es simplemente por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús que podemos ser libres del pecado. Es importante ver que en su muerte fue cuando Él venció la muerte. ¿Por qué? Porque Él fue el que resucitó. Nosotros creemos que Cristo resucitó y que realmente después de haber muerto, muchas personas lo vieron, 500 testigos. Y por eso es que somos libres de esa muerte y del pecado. Hay un libro que a mí me gusta mucho, recomiendo a los amigos que siguen el programa que puedan conseguirlo, se llama El deseado de todas las gentes. Es de una escritora cristiana, Elena de White. Y ella en ese libro dice algo así como que todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en una esclavitud, está en la más abierta esclavitud. ¿Qué quiere decir ella con ese pensamiento tan extraordinario? ¿Cómo podemos saber con certeza que no somos esclavos, sino que estamos libres en Cristo? Esta cita es preciosa, como lo acabas de expresar. Es sin duda alguna, como Pablo había mencionado en el capítulo 7, en esta ilustración donde la mujer que está casada con su marido está sujeta a él. Si la mujer se va con otro hombre, estará siendo adúltera e infiel. Pero cuando el hombre muere, la mujer está libre. De esta manera puede ella unirse a otra persona sin ningún perjuicio. Es esto mismo lo que nos habla esta escritora, donde nos dice que cuando tú no estás con Dios, tú estás bajo algo más, bajo la opresión de algo más. Entonces, cuando tú quieres ir a Dios, pues ves que no puedes, sino que tiene que haber una separación. Tienes que morir hacia eso para poder acercarte a Dios. Y que ahora Dios sea tu dueño. De esta manera muchas personas hablan de libertad. Hablan que son libres porque pueden decidir, porque pueden elegir entre A o B, porque pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Pero ellos pueden estar decidiendo ser esclavos. Pueden estar decidiendo ser esclavos, pues, de la pornografía. Pueden estar siendo esclavos de cualquier vicio, de sus emociones, de una relación enfermiza. Y pueden hablar de decir, bueno, soy libre porque estoy en un país libre. Pero realmente son personas esclavas. ¿Cómo identificar si somos libres cuando Cristo está en nuestra vida? Es muy sencillo. Tú eres libre cuando Cristo está en tu vida. ¿Por qué? Porque Él te da esa libertad. Porque realmente en este mundo
no debemos de verlo con una perspectiva terrenal, sino con perspectiva espiritual, eterna. Y los ítems más importantes que nos deben de importar es primero la muerte o la vida eterna y después nuestra salvación. Entonces, tenemos que preocuparnos por eso, por ser libres de las dos cosas que nos oprimen más, que es el pecado y la muerte. Y yo realmente seré libre cuando sea libre de esas dos cosas, valga la redundancia. Y si Cristo está en mi vida, Él me libera de toda opresión. Y es así cuando yo puedo disfrutar de mi libertad en Cristo. Y mi naturaleza cada vez se va acercando más a las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque está subyugada por el deseo que provoca el Espíritu Santo en mi corazón para tomar esas decisiones que son las correctas. Versículos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hizo Cristo por nosotros que la ley no podía hacer? Los que siguen el programa podrán ver, vamos repitiendo constantemente la misma idea porque Pablo enfatiza bastante para que no quede ninguna duda de que la ley, el papel que tiene es de señalarnos el pecado y de llevarnos a nuestro Salvador. Y la base de nuestra salvación está en Cristo Jesús. Entonces la ley no nos salva, sino que nos salva es Jesús. Y Pablo se repite una y otra vez en este argumento para que el creyente de esa iglesia en Roma pudiera tener la certeza de cuál es la base teológica auténtica de un creyente, para que cuando viniera cualquier otro tipo de evangelio o cualquier otro tipo de creencia, que no tuvieran la menor duda de que la palabra de Dios nos enseñaba eso. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Es decir, Cristo Jesús, al alcanzar la victoria en la cruz sobre el pecado, nos proporciona a nosotros el hecho de que si nos entregamos a Él, también a nosotros nos provee la victoria. No es que nosotros tengamos la victoria imitándolo a Él, sino que Jesús vino en carne semejante, y semejante no quiere decir igual, sino que Él vino en condiciones mucho menos desfavorables a este mundo, pero Él desde luego nos ha proporcionado la gracia, que es el hecho de que yo cuando voy a Cristo y entrego mi vida a Él, Él nos responde pues, con las bendiciones tan preciosas de tener la victoria sobre el pecado. Entonces, Pablo aquí trata de enfatizar una y otra vez la misma idea, porque dice versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que ya no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Esto solamente es posible por lo que hizo Jesús en la cruz, no por lo que enseñó, ni los milagros que hizo, ni por muchas otras tareas que podíamos citar, sino fue porque Jesús vino a este mundo a morir por el pecado, a hacerse cargo de él, y además para arreglar el problema del pecado respecto a nosotros. Es por eso que vemos un ejemplo en el que encontramos en la Biblia, es que cuando Jesús conoce a un ciego, Jesús no desecha al ciego, Jesús no le dice, vete porque eres ciego, sino lo acepta, lo ama, lo abraza y le dice, sígueme. Pero le dice, ¿sabes qué? Te conocí ciego, te amé ciego y te amo ciego, pero no te quiero así. No te quiero en esa condición. Quiero que tú puedas ver, quiero que dejes de ser ciego, quiero que dejes esa condición que tú tienes. Podemos ir al Señor deshechos, con nuestra naturaleza pecaminosa, con una condición pecadora. Y el Señor nos va a aceptar y va a decir, ¿sabes qué? Ven a mí. Te va a amar tal cual como eres. Te va a abrazar y te va a decir, bienvenido, sígueme. Pero llegará un momento donde te dirá, no te quiero así. Te he conocido así, pero no te quiero así. Quiero el bien para ti. Quiero que puedas ver, quiero que dejes esa condición. Quiero que esa lucha no sea tan fuerte para ti. Déjame lucharla por ti. Quiero cambiarte por completo. Quiero transformarte y tomar el control de tu vida. Déjame. Avanzamos en el versículo 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol acerca de nuestro estilo de vida? Pues esto es muy interesante porque nosotros funcionamos de manera que metemos cosas en nuestro cerebro, ¿no? Unos inputs, y eso condiciona nuestros pensamientos y al final nuestros pensamientos pues condicionan o determinan nuestras acciones. Según lo que decidamos meter en nuestro cerebro, las películas que veamos, lo que veamos en las redes sociales, en internet, los programas de radio, de televisión, todo eso va marcando nuestro cerebro, va haciendo unas conexiones neuronales que luego a la hora de actuar de manera impulsiva o rápido, pues va a condicionar esas actitudes nuestras. Si lo que metemos en nuestro cerebro es basura o no es la mejor comida, ¿no?, que le podemos dar, pues nuestras acciones van a ir en esa línea. En cambio, si nos rodeamos de cosas buenas, nuestras acciones también van a ser mejores, que es lo que dice aquí en el texto, que los del Espíritu es vida y paz, ¿no? Los que se ocupan del Espíritu trae vida y paz, y los que se ocupan de la carne, pues no. Entonces, es importante todo lo que nos rodea, el estilo de vida, lo que comemos, si somos sedentarios o no, lo que vemos sobre todo en nuestro tiempo libre, los libros que leemos, los amigos incluso, ¿no?, en los que nos rodeamos, el ambiente en el que nos movemos, todo eso va a influenciar nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que ser inteligentes a la hora de tomar esas decisiones también, porque no son cosas banales. No, el tiempo de ocio es importante elegirlo, no es cualquier cosa sirve. Hay que ser inteligente a la hora de elegir cómo divertirme o cómo malgastar mi tiempo libre. Hay un texto que nos describe esto, que son las virtudes cristianas, ¿no? O sea, realmente el que piensa de esta manera pues puede manifestar esto, trayéndole efectos prácticos. En 1 Tesalonicenses 5, 16 en adelante, 15 en adelante, y dice que ninguno devuelva a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno entre vosotros y con todos. El 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, someted todo a prueba y retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal. Es lo que mencionaba Sara. Es una manera de traerlo al terreno práctico. Son consejos de Pablo en el que dice el que actúa bajo el espíritu se manifiestan estas cosas. También en Gálatas tenemos otra serie de características que se pueden manifestar en un cristiano que piensa todo lo bueno, todo lo positivo. Tenemos una serie de virtudes en el 5, 22 en adelante, que dice los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra esas virtudes no hay ley. Porque es así. El Espíritu Santo se expresa de esta manera. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando tú eres espiritual, te das cuenta que cada vez eres más gozoso, hay más amor, tienes más paciencia, hay más bondad, más fidelidad, eres más calmado. Entonces, si tú realmente empiezas a practicar lo que dice Sara y te empiezas a alimentar del Señor, esos son los frutos que tendrás. Si tú te alimentas de otras cosas, tendrás otros frutos, que son lo contrario a esto. En lugar de amor tendrás odio, en lugar de gozo tendrás tristeza. Entonces, acerquémonos al Señor y de cierta manera podremos expresarnos de esta manera hacia el mundo. Sí, me gustó mucho la idea que transmitía Sara. El cristiano en su vida en general no puede ser solamente el capítulo de cuando va a la iglesia. La vida del cristiano debe afectarlo todo. Lo que escoge ver, lo que escoge oír, lo que escoge hacer, lo que incluso escoger los lugares a donde va. Vamos ahora aquí al versículo 7 y al 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, ¿qué es lo que la mente carnal no puede hacer? Bueno, como lo hemos dicho, la naturaleza pecaminosa siempre nos lleva hacia algo negativo. Entonces, si tú eres carnal, no podrás nunca conducirte a Dios, porque tu naturaleza no lo pedirá. Aunque tú lo quieras, no podrás. Entonces, aquí Pablo es muy claro, es decir, si tú eres carnal, no irás hacia Dios. ¿Por qué? Porque no puede, porque
porque está sujeto a otro tipo de ley que no es la ley divina. Porque tu cuerpo no está sujeto bajo Cristo, sino bajo el pecado. Y como está sujeto bajo el pecado, tendrá frutos de pecado, como lo hemos mencionado. Entonces, es una lucha complicada, porque aunque tú quieras, como lo dijimos en el capítulo 7, no podrás. Y Pablo lo expresa de esta manera: aunque yo quiero hacer lo bueno, no puedo. Hago totalmente lo contrario. Y dice, miserable de mí. Miserable de mí porque no puedo. Porque en esta lucha yo me tengo que dar por vencido. Y lo dice en el 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si tú vives según la carne, pues no podrás agradar a Dios. Dios no estará agradado contigo. Y no entendamos con este texto que Dios es un Dios que se enfadaría contigo, sino al contrario, no encontrarías agrado en Él. Tus acciones no serían su voluntad, no andarías como Él. Entonces, si realmente somos espirituales, lo que Pablo está tratando de decir aquí, tenemos que andar según el Espíritu, porque en eso agradaremos a Dios. Y si tú por agradecimiento, por la consecuencia de la fe, estás obedeciendo los mandamientos, pues hazlo por eso. Pero si no lo haces, estás haciendo completamente lo contrario y no estarás siendo congruente con tu deseo de servir a Dios. Claro, porque el versículo 8, cuando dice los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, pues claro, Pablo está hablando a personas creyentes, a personas que han conocido el Evangelio. No le está hablando, la carta de los Romanos no va dirigida a gente que no conoce de Cristo, sino al contrario. Entonces, claro, los que viven según la carne, los que viven según su idea de Dios, claro, no agradan a Dios porque viven en la carne. ¿Y por qué razón viven en la carne si tienen a Cristo? O sea, si tú tienes a Jesús, que Él es el que te proporciona todo, pero tú realmente vives en una rebelión abierta con Dios y no quieres saber nada de Cristo ni de su gracia y prefieres vivir en tus ideas de Dios y en tus ideas de las tradiciones y de mil y una cosa más, entonces, claro, Dios no le puedes agradar, porque a Dios lo que le agrada es que cuando te mira a ti o cuando me mira a mí, Él a quien quiere ver es a Cristo. Entonces, obviamente, después en el versículo 9 dice, pero si vosotros no vivís, y está hablando de dos tipos de personas, dos estados de personas, unas que no tienen a Cristo porque no quieren, y las otras es porque aquellos que quieren vivir en Cristo. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero, en cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Y es el tema del creyente, porque estos mensajes, al fin y al cabo, son para corregirnos a nosotros mismos hoy. ¿En dónde tenemos puestas nuestra vida, nuestra mirada? Si yo no me estoy entregando al Señor completamente, pues entonces puedo caer en la grave equivocación de pensar que yo estoy caminando en el Espíritu y resulta que estoy caminando en los deseos de la carne. Y entonces eso va a marcar mucho mi vida como cristiano y, por supuesto, mi vida en la iglesia y mi vida con mi prójimo. Y es muy importante lo que dice Israel, porque a mí me sorprende mucho la idea de que Pablo escribe los Romanos a cristianos, como lo habías mencionado, y yo creo que tenemos que profundizar en eso. Porque Pablo aquí le está hablando a un cristiano que, aunque sigue a Cristo, aunque ha aceptado a Cristo, practica las cosas de la carne. Entonces, date cuenta cómo los cristianos, aunque sea en poco tiempo, después de acostumbrarse a seguir a Cristo, al distraerse, de repente perdieron la noción y empezaron a obedecer cosas de la carne. Y es ahí el otro extremo que vemos. Vimos el extremo del legalismo, ¿no? Donde Pablo ataca eso, donde la ley es la que salva. Pero vemos otros cristianos que llega un momento donde se relajan tanto que dicen, ¡buah! No pasa nada. Si solamente seguro con que diga que Cristo es mi Salvador y lo confiese con mi boca, con eso soy salvo. Y mis acciones yo puedo hacer lo que yo quiera. Y puedo hacer obras de la carne. Y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Porque aquí está todo permitido porque yo ya soy salvo. Y justo eso no es lo que está pensado, no es lo que Dios diseñó. Una religión a la carta, donde yo simplemente voy, digo, yo sí quiero, yo sí amo a Cristo, y después escojo lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer. Y tenemos que estar muy cuidadosos de eso, porque la fe es muy importante, y creer en Cristo como Salvador es lo que nos da la salvación. Pero también tenemos que cuidar y tenemos que tener un cierto cuidado con nuestras obras, para darnos cuenta qué estamos cosechando, si obras de la carne, obras para el Señor, las obras de la fe. Obras que realmente sean espirituales. Entonces, veremos los frutos de eso. Y un cristiano se conoce por sus frutos. Porque muchos dirán, bueno, él es cristiano, pero sus frutos son carnales.
entonces no es un verdadero cristiano. No podemos identificarlo a él como un verdadero cristiano porque no tiene los frutos correctos. Eso sí, tal vez un cristiano está en el proceso de, no debemos de adelantarnos, porque creemos que Dios y el Espíritu Santo creen que una planta es perfecta aún aunque sea pequeña, y está en el proceso de crecer hasta dar grandes frutos. Pero no es lo mismo que un cristiano abiertamente diga, ¿sabes qué? A mí me da igual, yo voy a hacer los frutos que me dé la gana, porque eso realmente no es lo importante. Y no, tenemos que ser equilibrados, tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo y tratar de decirle a Cristo, Señor, exprésalos en mí hacia los demás, expresa los colores del Evangelio y ayúdame a compartirlos por medio de esa manera y juntar y cosechar obras para el Espíritu. Por eso Pablo dice, repite la idea de lo importante que es morir cada día al yo. Morir cada día al yo es darle lugar a Jesús en mi vida. En la sección que sigue, desde el versículo 9 hasta el 14, no la voy a leer, pero vosotros sentiros libres de resaltar alguna parte que queráis. ¿Qué se nos está prometiendo a aquellos que nos entregamos a Jesús plenamente? Es muy importante este versículo porque ahora aquí, fíjate que lleva ya en los versículos anteriores hablando bastante del Espíritu. Y claro, Jesús en Juan 16 o en Hechos capítulo 1 nos dice la Biblia que Jesús ascendió al cielo. Sin embargo, se nos prometió la venida de otro Consolador, es decir, en el mismo Espíritu que estaba Jesús. Entonces, en Hechos de los Apóstoles nos dice que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés y que el papel que tenía Cristo se le otorgó al Espíritu Santo para que Él pudiera hacer la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Entonces, aquí en el versículo 11 nos dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. La idea que Pablo presenta aquí es la necesidad que tiene el creyente de que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros. Entonces, por eso decíamos de la importancia que es el hecho de reconocer y de declarar que Jesús es nuestro Salvador y de darle el permiso al Espíritu para que entre en nuestra vida. Porque el tema aquí no es que yo consiga imitar a Jesús, sino el tema aquí en cuestión es que Cristo en mí pueda hacer la obra que Él quiere. Entonces, aquí en el versículo 14 dice algo muy interesante. Todos los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que no todos somos hijos de Dios. Cristo vino a este mundo para morir por todos. Pero aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, aquellos que reciben la gracia, aquellos que entran cada día en el pacto de la gracia y que son conscientes de su pecado, de su debilidad ante el pecado, pues son estos los que se reconocen aquí en la Biblia como hijos de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que le recibieron, hablando en el contexto de cuando Cristo llega a este mundo, y dice que el mundo no lo conoció, y a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, dice el 12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros somos hijos de Dios. Cada vez que entramos en el pacto de la gracia, cada vez que entramos en la rendición y ponemos nuestra vida, toda nuestra vida en Jesús, nos proporciona el Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, los nuevos deseos, las nuevas motivaciones, el no querer lo que antes queríamos y estábamos atados. Entonces, esto es la realidad, esta es la experiencia del creyente. Por eso el creyente debe marcar una diferencia, debería marcar una diferencia. Entonces, Pablo nos invita a la reflexión, al asegurarnos de que nosotros estemos reclamando la promesa del Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Si el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de la muerte, puede habitar en nosotros si se lo permitimos, por supuesto. ¿Qué nos impide entonces aprovechar semejante poder para que pueda transformar nuestro carácter, nuestra vida? Pues tristemente, la mayoría de las veces nosotros mismos somos el impedimento, ¿no? A veces decimos, bueno, sí, Señor, entra en mi vida, pero entra en este cuartito, ¿no? Tengo una casa con 5 habitaciones y a ti te dejo una. Y cuando entro aquí, qué bien, estoy contigo. Pero en las otras 4 habitaciones, y lo que el Señor nos pide es que le entreguemos todo nuestro corazón, el 100%.
vivimos cómodos. Salir de la zona de confort es difícil, es complicado, cuesta, es incómodo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque para acercarnos cada vez más a Jesús, en este camino de la santificación, nuestro objetivo es que el Espíritu nos transforme y seamos cada vez más parecidos a Jesús, pero para eso tenemos que dejar de ser como somos ahora. Si yo quiero ser como Jesús, tengo que ser menos Sara y ser más Jesús, y eso es incómodo. Entonces, muchas veces somos nosotros los que limitamos el poder del Espíritu, a veces porque ni siquiera creemos que sea capaz de hacerlo. Uy, no, esto es muy complicado, esto me cuesta mucho. Uf, si es que yo siempre he sido así, ¿cómo lo voy a cambiar? Y como no creemos, no dejamos que ocurra. Y otras veces porque en el fondo no queremos, porque eso nos resulta incómodo. Porque si le dejásemos de verdad las puertas abiertas, haría lo mismo que con Jesús. Si le resucitó al de la muerte, ¿qué no va a hacer con nosotros? Leo el versículo 15, Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué esperanza encontramos en esta promesa? Esa esperanza es preciosa, porque imagínate que has pasado de un estado de ser esclavo, de estar en opresión, donde algo constantemente te tenía haciendo cosas que tú no querías y que no podías ser libre. Imagínate estar en un cuarto encerrado o trabajando de una manera y de repente alguien te abre la puerta y te dice, yo te adopto. Tú vas a ser mi hijo ahora. Y no vas a ser un hijo cualquiera. Vas a ser hijo del Rey. Vas a ser hijo del Dios del universo. Entonces es precioso poder entender este texto como una esperanza, de las mejores esperanzas que tenemos. Me gusta mucho y resalto la primera frase donde dice, no recibiste el espíritu de esclavitud para volver al temor. El temor es algo que nos duele. El temor es algo contrario totalmente al amor. El miedo es algo que paraliza al ser humano. El miedo es algo que no deja actuar. Entonces el Señor es contrario al miedo. El amor no puede estar en el mismo lugar que el miedo, y el Señor es lo que nos quita el miedo. Te dice, tú que temes cambiar, no te preocupes. Tú que temes esto, tú que temes quedarte sin nada, tú que temes enfermarte, tú que temes tantas cosas, tú que tienes miedo a salir adelante, por favor, deja de temer. Porque tú tienes el espíritu de hijo adoptivo. Tú tienes el espíritu porque eres un hijo. El Señor te ha recibido dentro de su familia y le puedes decir papá. Le puedes decir papá y abrazarlo. Abba Padre es una expresión para decir con mucho cariño, Padre, con muchísimo cariño. Y date cuenta, ser hijo del Rey, qué esperanza tan preciosa nos está regalando Pablo después de habernos dicho esta lucha del cristiano, y ahora te dice, tranquilo, esta lucha está ganada. Ahora ya no tienes que temer más esta lucha, ya no tienes que temer más enfrentarte contigo mismo, porque está vencido, porque Cristo vive en ti y porque este espíritu que habita en tu cuerpo lo va a transformar, lo va a vivificar, porque ha muerto esa lucha y lo está vivificando poco a poco. Y ahora eres hijo del Rey. Y como hijo del Rey eres libre y tienes muchos privilegios. El mayor, vivir con Él para siempre. En Hechos capítulo 19, cuando el apóstol Pablo está haciendo ya sus viajes misioneros, llega a un lugar que se llama Éfeso, que también Pablo le escribió una carta a ellos, ¿no? La carta de Efesios. Y entonces parece ser que allí había un hombre que se llamaba Apolo, que dice la Biblia que era una persona entendida, que explicaba bien, que era un buen predicador. Sin embargo, algo estaba pasando en esa iglesia, el evangelio no prosperaba. Y entonces Pablo, cuando llega allí, porque Apolo se marchó a otro sitio, se fue a Corinto, dice Pablo en el versículo 2, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjate la importancia que le da Pablo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dicen ellos, ni siquiera hemos oído hablar de que el Espíritu Santo existe. Entonces Pablo les empieza a hablar de la idea del Espíritu Santo, la misma idea que está planteando aquí en Romanos, de la necesidad del creyente en buscar el Espíritu Santo, de conocerlo, de pasar tiempo con Él. Porque Jesús dijo que Él sería el quien nos enseñaría toda la verdad. Y entonces cuando ellos conocen y se entregan realmente y reconocen la labor del Espíritu Santo, entonces empiezan a suceder
cosas increíbles en la iglesia de Éfeso. Y aquí en el versículo 6 nos dice que entonces cuando ellos reconocieron el Espíritu Santo, dice, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, ¿no? Es decir, empezaron a surgir realmente el espíritu del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, que el Evangelio no es una idea, que el Evangelio no es una doctrina, que el Evangelio no es una creencia, el Evangelio es poder y está basado en la figura de Jesús, y Jesús envió al Espíritu Santo para que ese poder se nos otorgara a nosotros por medio de la fe. Versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué nos da la seguridad de que Dios nos ha aceptado como hijo? Bueno, por lo menos en mi caso hablaríamos aquí de la fe, no de los sentimientos. Y desde luego en la fe uno tiene que tener la seguridad, porque la Biblia así te lo enseña, de que el mismo Espíritu testifica a nuestro favor de que somos hijos de Dios. Entonces tú siempre tienes dentro de ti, porque has hecho lo que el Señor te está pidiendo, que es que declares, que creas en Jesús, que vayas a Él. Y entonces, aun a pesar de que tú te puedas sentir mal contigo mismo, a pesar de que te puedas sentir tentado, la cosa, decíamos que no va de sentimientos, va de fe. Entonces la Biblia sí te dice que tú tengas la seguridad y la confianza de que tú eres hijo de Dios, pues desde luego uno dentro de sí siente que esta promesa se está cumpliendo. Al menos yo, por lo menos al día de hoy, lo entiendo así. Yo me siento una persona que, según dice aquí, soy un hijo de Dios. Y esto solamente se consigue cuando tú le declaras a Jesús que Él es nuestro Salvador y que vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Entonces esta promesa se hace realidad. No ves nada, no hay ningún ruido extraordinario ni ningún milagro sobrenatural. Pero sin embargo dice que en la Biblia entonces el Espíritu Santo entra dentro de ti y permanece. Sí, además tenemos una promesa de palabras de Jesús, él mismo lo dijo, si me queréis acompañar, en Mateo 10, versículo 32, Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros aquí en la tierra públicamente decimos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, que tenemos fe en Él y que nos postramos a sus pies para que Él guíe nuestra vida, Él, delante de su Padre, confesará que nosotros somos hijos de Él. Entonces, con esta promesa también tenemos que tener esa seguridad de la que hablaba Israel. No es que cambie nada a tu alrededor, pero tú tienes un sentimiento de paz y de tranquilidad que sabes que tienes al Señor a tu lado. Y también hay otro texto precioso justo hablando sobre eso. Muchas veces pensamos que nuestra realidad es lo único que existe, pero tenemos que tener en cuenta que esto simplemente es la sombra de lo que va a existir, que realmente lo real es lo espiritual, que es mucho más real de lo que estamos viendo en este momento. Hay un texto precioso que es 2 Corintios 4, 18, que dice así, fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Muchas veces podemos confiar en las paredes de una casa, en los cimientos de un gran edificio, en grandes reinos, potestades, en gobiernos políticos, por ejemplo. Pero a lo largo de la historia se ha demostrado constantemente que eso es temporal, que no hay edificio que no haya caído, que no hay un gobierno político que también no haya caído. Entonces lo único que permanece para siempre y es eterno, esas son las promesas que nos hace Dios. Claro. Esa promesa de que si nosotros confesamos, que si nosotros vamos delante de nuestros amigos, de nuestra iglesia, de nuestra familia y decimos, yo soy hijo de Dios, yo amo a Cristo y lo acepto como mi Salvador. Nos dice aquí también que el Espíritu Santo testificará que somos hijos delante de Él. Le dirá, mira, Israel es mi hijo. Y es muy importante. Algo ha pasado las semanas pasadas con mi hermana, que mi hermana le dijo a mi padre, ¿sabes qué? No siento que me amas. No siento porque no me lo dices, porque estaban pasando por un momento complicado. Pero mi hermana tenía el problema porque ella es lo que no sintiera. Mi padre la amaba. Y mi padre le expresa que la ama con su trabajo. Le expresa que la ama levantándose muy temprano para poder traer el pan a la casa. Y eso es la manera en la que expresa su amor. Pero el problema era mi hermana, que no lo sentía, que no lo quería ver. Porque mi padre incluso reprimiéndola o diciéndole por qué camino tener que tomar, en ese momento la estaba amando.
Y después de un tiempo, pues mi hermana pudo reconocer, sí, me ama y está conmigo. No importa lo que haya pasado, mi padre me ama. Y a veces podemos tener ese sentimiento de que nosotros tenemos la certeza que somos sus hijos, que podemos pasar por momentos complicados, pero nunca debemos de olvidar que Él nos ama, que nos acompaña y que nunca nos va a dejar. El versículo es precioso, ¿verdad? Además, Versículo 16, somos hijos de Dios. Y para los amigos que nos escuchan tiene que ser algo extraordinario también, porque ¿cuántos de los que estáis escuchando el programa habéis pasado por situaciones difíciles? A lo mejor habéis perdido a vuestro padre, ahora sois huérfanos, y ya no podéis tener esa comunión o esa relación que teníais antes, pero tenéis un Padre que está más allá de cualquier decisión, dificultad humana. Para aquellos que a lo mejor no han tenido un padre apropiado, que ha sido un mal padre, que no les ha dado unas mejores condiciones, también pueden pensar que por encima de esa situación tienen un padre, y un padre que no defrauda, que no traiciona, el mejor padre, nuestro Padre Celestial. y fíjate que interesante que Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, en adelante, déjame que lea algunos versículos respecto a esto, porque nosotros debemos de aceptar las promesas por fe que la Biblia nos dice, ¿no? Entonces dice, esta es la palabra de la fe que predicamos, dice Pablo, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es el hecho de que el Espíritu Santo es el que viene a tu vida para vivir en ti y desde luego sostenerte en cualquiera de los momentos difíciles que puedas pasar. Y el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo el que crea en Él no será avergonzado. Y sigue diciendo, y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que le invocan, es decir, todos los que le reconocen, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces el Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas es, además de ayudarnos, testificar ante el Padre que nosotros somos sus hijos. Y entonces dice Juan 6, Jesús dijo que dice el Evangelio de Juan que todo el que el Padre me da a mí, yo nunca lo echo fuera. Eso mismo lo dijo Jesús. Entonces uno cuando es hijo de Dios y viene a Cristo, Cristo nunca lo echa fuera. Da igual, aunque después podemos pasar situaciones difíciles o complicadas, Cristo nos ama tanto que nunca nos menosprecia o que nunca nos deja de lado. Por eso podemos garantizar nuestra vida e invertir nuestra vida en Cristo Jesús. Y la última pregunta ya, ¿cómo podemos diferenciar a un verdadero cristiano de alguien que dice que es cristiano, pero en realidad no lo es? El hecho de decirse que es cristiano una persona, pues, y no ser en verdad un cristiano conforme a lo que Dios desea, en cierta medida no está transgrediendo el mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Jesús nos da una pista. En Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor es un gran atributo de Dios. En primera de Juan 4:8 dice, quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, Josías comentaba antes que a los cristianos se les conoce por sus frutos. Hemos leído los frutos del Espíritu. El amor era el primero de ellos también. Debería ser una seña de identidad de todo cristiano el amor en su trato con las personas que tiene alrededor. Una imagen vale más que 1000 palabras. Un acto también. No sirve lo que yo diga de boquilla, sino lo que yo luego hago con la gente que está a mi alrededor. Tengo que mejorar como cristiano la sociedad en la que vivo, si no, ¿de qué sirve? Es lo que hacía Jesús. Jesús, allá donde iba, pueblo que dejaba sin enfermos, todo el mundo estaba feliz, todos sanos. A lo mejor no tengo la capacidad de hacer los mismos milagros que hacía Jesús, pero sí puedo tener un efecto de manera activa y práctica en la vida de las personas que me rodean. Y eso es lo que sería ser un cristiano de verdad. Por otro lado, no nos toca a nosotros juzgar quién es y quién no es un cristiano de verdad, porque
también ha comentado Josías antes que esto es un proceso. Yo no sé si la persona que tengo a mi lado, que me parece que lo está haciendo fatal, acaba de empezar en ese camino y no sé dónde va a acabar. Con lo cual yo me debería centrar en ser yo la mejor versión de mí misma y que cada uno se preocupe de sus propios problemas, ¿no? Sin meternos a ver si yo soy mejor porque hago más cosas, porque entonces caemos en el error, ¿no?, de pensar que con nuestras acciones nos estamos comprando la salvación, y tampoco es así. Pero sí es cierto que la sociedad en la que vives tiene que notar que tú eres un cristiano, no porque lo dices, sino porque se nota, se siente, se sabe que estás ahí porque mejoras de alguna manera ese ambiente, claro, en el que te mueves. En el aspecto de juzgar al prójimo no es bíblico, no se nos llama juzgar al prójimo. Sin embargo, como iglesia, como cuerpo de Cristo y como personas que estamos esperando la segunda venida de Jesús, obviamente Pablo, en prácticamente todas sus cartas, él habla a la iglesia de que tengan cuidado, sobre todo, fíjate, en sus tiempos, y ya no te digo en el tiempo que vivimos hoy, de aquellas personas que vendrán a la iglesia a enseñarnos ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, obviamente esto debemos de tomárnoslo bien en serio. ¿Por qué? Por eso la carta de Romanos es tan importante, porque nos ayuda a tener una base teológica firme. Y la manera de identificar las falsas teorías o falsas enseñanzas no es buscando gente a ver a quién juzgo, a ver quién tiene los frutos y quién no, sino se trata, bien como dice Sara, pues es el hecho de que yo sepa muy bien en quién creo. Pero sí que es cierto que nosotros estamos llamados a proteger también, de alguna manera, a lo que es a personas que puedan estar en un proceso más lento y que esas personas puedan estar más expuestas, quizás a falsas enseñanzas o falsas ideas sobre Cristo. Entonces, es muy importante que el fruto del Espíritu de las personas que vienen a hablar a las iglesias, de las que tratan de enseñar algo, es muy importante que el fruto del Espíritu esté. Por ejemplo, un fruto del Espíritu fundamental en la vida de un cristiano es aprender a pedir perdón. El perdón es la primera consecuencia de la entrega a Cristo Jesús. Por ejemplo, Juan 16 dice que el Espíritu Santo te enseñará toda la verdad y os guiará al arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, pide perdón. Y a veces en el Evangelio, que tiene una relación vertical con Dios, también tiene una relación horizontal. Es decir, cuando yo me acerco a Dios y le pido perdón, también después en mi entorno, pues Dios lo que quiere es establecer buenas relaciones. Y las relaciones personales se establecen muchas veces y cogen fuerza a través del perdón. El fruto del espíritu de la unidad, el fruto del espíritu de lo que es el amor hacia el prójimo, de la libertad de opinión. Entonces, cuando hay personas que lleguen a la iglesia, que lleguen o que llegarán, pues luego uno debe tener cuidado de que esos frutos que Gálatas 5 nos habla, que desde luego estén presentes, sobre todo en personas que tienen capacidad de oratoria y que predican y que desde luego son carismáticos. La Biblia nos enseña de que seamos precavidos, de que no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿sí?, es mi hijo. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino aquellos que guardan mi palabra, que hacen mi voluntad. Y la voluntad de Dios para nosotros es que nos entreguemos totalmente a Él de todo corazón. Es por eso que Juan 17 dice algo muy parecido a lo que leyó Sara al principio, que realmente el mundo conocerá a los cristianos cuando se amen y sean solo uno. Y ese es ahí el fruto del amor y el de la unidad, que son arriba de todas las cosas. Porque, como dijo muy bien Israel, cuando llega una persona nueva a la iglesia, cuando tú estás visitando una iglesia, tú lo evalúas por medio de eso, por conocer esos frutos. Entonces, una iglesia se puede edificar con diferentes materiales. Hay un texto que me recuerda mucho esto, que es 1 Corintios 3, 10 en adelante. Si quieren acompañarme, dice: conforme la gracia de Dios me dio, yo como perito arquitecto puse el cimiento y otro edifica encima, pero cada uno ve con qué sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. El día la revelará mediante el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Si permanece la obra que él edificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá la pérdida, aunque él mismo será salvo, como quien escapa del fuego. Es muy importante porque está hablando no solamente de la edificación de una iglesia, está hablando del fundamento que es Cristo, y después nosotros edificamos o podemos edificar con diferentes cosas. Entonces,
tenemos que tener cuidado qué edificamos sobre el fundamento que es Cristo. ¿Con oro? ¿Con problemas? ¿Con hojarasca? ¿Con madera? No. Tenemos que edificar con el Espíritu. Y realmente, pasando las pruebas, como ese hombre que construyó en la piedra en lugar que la arena, veremos que nuestra casa está bien fundamentada y que Cristo es nuestra piedra. Queridos amigos, cuando entendemos que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y comenzar una íntima relación con Él, estamos permitiendo que el Espíritu Santo habite en nosotros, sin darnos cuenta, comienza un proceso de transformación, de muerte del antiguo yo, egoísta, resentido y del mal carácter, a un nuevo yo, lleno de paz, amor y esperanza. Vivir por la fe significa vivir de la mano de Jesús cada día, confiando plenamente en Él, mantener una relación tan íntima que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y transformarnos. Jesús está con nosotros constantemente si nosotros decidimos estar con Él. Necesitamos perfeccionar nuestra relación personal diaria con Cristo. La religión no salva, salva la relación personal con Jesús. Necesitamos meditar continuamente en el carácter, las palabras y las acciones de Cristo, que están recogidas aquí en su palabra, en la Biblia. Es necesario que le contemplemos diariamente y nos relacionemos con Él por medio de la oración para, de esa manera, que su presencia sea real en nuestra vida y podamos, con ayuda del Santo Espíritu, ser transformados a su semejanza, llenos de amor, y la paz que Él refleja nos inundará. Nos vamos ya. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis escribirnos a hola@hopmedia.es. Os esperamos en el próximo punto de encuentro. Aquí encontraréis de nuevo a la Biblia. Que Dios os bendiga. El plan de salvación no ofrece a los creyentes una vida libre de sufrimientos y pruebas antes de llegar al cielo. Por el contrario, les pide que sigan a Cristo en la misma senda de abnegación y vituperio. Por medio de estas pruebas y persecuciones, el carácter de Cristo se reproduce y se revela en su pueblo. Nuestra participación en los sufrimientos de Cristo nos educa y disciplina y nos prepara para compartir la gloria del mundo venidero. La cadena que se ha hecho descender del trono de Dios es suficientemente larga como para alcanzar las mayores profundidades. Cristo puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación y colocarlos donde se los reconocerá como hijos de Dios y herederos con Cristo de la herencia inmortal. Un ser honrado por todo el cielo vino a este mundo para tomar la naturaleza humana, sin pecado, y colocarse a la cabeza de la humanidad en lugar de Adán, para testificar ante los ángeles caídos y ante los habitantes de los mundos no caídos, que mediante la ayuda divina que ha sido provista, todos pueden caminar por la senda de la obediencia a los mandamientos de Dios. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavo de Satanás. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.